Bueno, ya estamos próximos al reinicio de otro año parlamentario también y recuerden que luego de la salida del cuestionado Orlando Arévalo como representante de la Cámara de Diputados ante el jurado de enjuiciamiento de magistrados, la Cámara Baja tendrá que designar a su reemplazante. Hay una nota de un sector de la oposición, entiendo. Rodrigo tiene los detalles. ¿Cómo te va, Rodrigo? Buen día. Buen día, doctor Cuevas. Es así como está mencionando, falta una semana nada más para que inicie este periodo ordinario y tanto la oposición y la disidencia colorada urgen de alguna manera representante ante todo esto que ocurrió en los últimos meses con Orlando Arévalo y estos chats filtrados. Vamos a hablar nosotros con el diputado Raúl Benítez para que nos dé más detalles sobre esta nota que presentaron, diputado. Así mismo, nosotros hoy solicitamos al presidente de la Cámara que convoque a una reunión de mesa directiva. Nosotros normalmente los miércoles antes de cada sesión, la próxima semana empieza ya el periodo ordinario, nos reunimos para hablar de cuáles van a ser los temas del orden del día para la sesión, ¿verdad? En ese punto, en esa reunión también solicitamos que conversemos un poco de la crisis en la que estamos metidos, que no es un accidente. O sea, la crisis en la que estamos es, por un lado, sí hay una culpa, siempre creo, un poco mayor, responsabilidad del oficialismo, pero también como Cámara, los 80 diputados, tenemos que saber que esta crisis nos golpea absolutamente todos y que tenemos que ver cómo encarar de manera madura y de manera o a la altura de lo que exige el cargo y la institución, ¿verdad? Entonces, solicitamos un poco la apertura para poder conversar, colorados disidentes, Partido Liberal, también representante del Tercer Espacio, y en especial solicitamos al oficialismo poder llegar a un acuerdo sobre quién va a ser el representante ante el jurado de enjuiciamiento de magistrados, que tiene que ser un diputado que tiene que tener probada trayectoria, ¿verdad? Capaz con experiencia en el ámbito, por un lado también que tenga, esto parece obvio, ¿verdad? Pero que tenga una probada formación académica, parece obvio, pero bueno, que tenga por lo que vivimos con Rivas y Orlando, hay que poner también sobre la mesa que bueno, ese título realmente sea un título, ¿verdad? Por otro lado, una probada honorabilidad, ¿verdad? Que podamos ver a una persona que bueno, se acerque a ese concepto de honorabilidad que podemos creer la mayoría de los diputados. Y por último, bueno, producto de un consenso. El consenso va a ser un mensaje demasiado importante, primero para nosotros, pero por sobre todo para la gente. Si nosotros dentro de toda esta crisis tenemos la capacidad de sentarnos entre todos los sectores políticos de la Cámara y llegar a un acuerdo, construir un consenso político, elegir un representante que represente no a un sector de la Cámara, sino a toda la Cámara de Diputados y por ende a la ciudadanía, vamos a estar dando un paso importante e interesantísimo en la construcción de la solución final a esta crisis, ¿verdad? Cuando menciona lo del consenso, diputado, es más que nada apuntando a que Honor Colorado, que es mayoría en la Cámara, no digite nuevamente un representante democráticamente, por así decirlo. Y yo creo que ahí Honor Colorado tiene que ser un poco autocrítico. Sí es cierto que uno no puede ser responsable de las decisiones individuales de un diputado, ¿verdad? Ahora, también es cierto que esta crisis nace justamente producto de la incapacidad de dialogar que tuvimos o la incapacidad de poder llegar a ciertos acuerdos que tuvo la bancada mayoritaria con las minorías dentro de la Cámara de Diputados. Entonces, en esa autocrítica que tiene que hacer Honor Colorado, que tal vez ya lo hizo, capaz estoy hablando sin conocimiento, o que tal vez ya lo hizo, ellos tienen que evaluar que es necesario llegar a un consenso para poder dar una salida elegante o un primer paso hacia la solución a este tema. Entonces, esperamos una apertura y no que se vuelva a atropellar o que se vuelva a la línea de acopamiento por parte de la bancada mayoritaria. Esa apertura al diálogo, a la conversación, va a ser un mensaje inicial muy interesante para la construcción de otras soluciones, ¿verdad? Porque la solución tampoco es tener el nombre nomás, vamos a tener que hablar de la reforma de la ley y otras cuestiones. Pero demostrar una voluntad respecto a este representante va a ser un paso interesantísimo. Así que yo le pido a los colegas, en especial de Honor Colorado, que construyamos juntos la solución, seamos maduros, estemos a la altura de lo que nos exige esta crisis y podamos dar pasos en consenso bailando al mismo compás, como pocas veces se ha dado en este Congreso.
¿Ustedes como oposición y entre los colorados disidentes manejan nombres o más adelante van a hablar del tema? Yo no quiero hablar todavía mucho de nombres, ¿verdad? Me parece que cuando uno consensúa, no solamente consensúa el nombre, sino consensúa las intenciones. Consensúa las intenciones y consensúa también cuál va a ser la línea que tiene que seguir ese representante. Entonces, independiente del nombre de la persona, que obviamente tiene que tener todo eso que mencioné, honorabilidad y otras cuestiones, independiente de eso, es importante que al determinar quién va a ser el representante, digamos, qué esperamos de nuestro representante, qué buscamos con ese representante y qué queremos con ese representante, que no sea alguien solamente de un sector político, sino de toda la Cámara de Diputados, que no responda a un grupo, sino responda a lo que es correcto, a lo que considera que es un criterio ético, que responda a una honorabilidad y que sus decisiones estén basadas en lo que crea. En lo que crea firme, no en presiones y no en aprietes. Esté basada en lo que crea. Que después entre la controversia, que va a existir siempre en política. O sea, yo puedo estar en desacuerdo con la decisión que toma un representante ante el jurado de enjuiciamiento de magistrados, pero que sea producto de diferencia de ideas, no de diferencia de intenciones o de diferencia de aprietes. Esa es la diferencia que tiene que tener el nuevo representante ante el jurado de enjuiciamiento de magistrados por Cámara de Diputados respecto a los anteriores. Bien, compañeros, esta es la situación por parte de la oposición y también de los disidentes colorados que piden este consenso para poder llegar a un acuerdo y ver quién será el próximo representante en el jurado de enjuiciamiento. Rodrigo, hasta la próxima. Hasta el próximo contacto.